Hola de nuevo, ¿cómo están? Aquí en Reprográmate nuevamente porque pues también queremos aclarar algunas cosas como lo que es una terapia y por qué asistir a una terapia, qué beneficios podemos obtener y bueno, pues yo quisiera preguntarle aquí a nuestra experta en psicología ¿por qué una persona tendría que ir a una terapia psicológica? ¿Cuáles son las razones por las que podría asistir? Bueno, yo creo que más que razones, en algún punto creo que todos necesitamos una escucha libre de juicio, Ajá. libre de crítica, Sí. ajá, y donde pueda ser uno mismo. ¿Por qué digo esto? Sí, de repente nosotros nos acercamos con la mejor amiga, el mejor amigo, la tía, la hermana, a querer platicar, pero finalmente la opinión que siempre nos van a dar va a ser desde un juicio. Sí. Ajá, o va a ser como es que me siento triste y te van a decir, pues ya no te sientas triste y tú, bueno, no lo había pensado, ¿no? O sea, gracias. Entonces, yo sé que está como muy, no sé, estigmatizado ir a terapia porque muchas personas dicen, es que yo no voy a terapia porque no estoy loca, no estoy loco. Ajá. No se trata de que estés o no estés loco, de hecho eso no tiene nada que ver, pero en algún punto necesitamos desahogarnos. Porque vivimos en una sociedad donde, vamos a ponerlo así, a las mujeres se nos enseña que somos capaces de hacer todo. Sí. Ajá. Que una mujer puede hacer más de una cosa a la vez y eso muchas veces causa estrés y ansiedad. Es un juicio como muy social que la mayoría de nosotras como mujeres tenemos. Y al hombre es que aguántate, ¿no? No puedes mostrar, no puedes sufrir. O sea... No puedes mostrar debilidad. No puedes mostrar debilidad. Si lloras es de débiles. Entonces... desde ahí al hombre se le enseña a reprimirse, a la mujer a estresarse. Sí. Entonces venimos de esa parte y ¿qué pasa? Que de repente llega un punto en el que, seamos sinceros, a nadie de nosotros se nos enseñó a manejar las emociones, nadie. Entonces de repente se nos salen de control. No bueno, a veces, perdón, ni a entenderlas, ni a saber cuáles son, ni qué tengo, solo que me siento mal, pero me siento mal, ¿no? Y ya. Sí, sí, o sea, te sientes mal y pues siéntate bien, ¿no? Como te decía hace rato. Entonces, el punto aquí de tomar terapia, yo creo que una buena razón para empezar a tomar terapia es cuando ya no te empiezan a funcionar las cosas que tú haces. ¿No? O sea, vamos a suponer, te ves al espejo y no te sientes a gusto con lo que tienes, tus relaciones familiares no están bien, tu relación de pareja tampoco, tienes muchos problemas, tienes conflictos, hasta para a lo mejor concentrarte en algo tan simple te cuesta trabajo, pues es porque algo está pasando contigo. Entonces, cuando ya no empiezan a funcionarte, ahora sí, las cosas cotidianas que haces, pues es porque hay algo ahí, y no es tanto una enfermedad física, yo les digo enfermedades del alma, ¿no? Sí. Cuando te empieza a doler el alma, cuando no te sientes bien, porque no estamos preparados. Ejemplo, ahorita que muchas personas han tenido pérdidas, nadie está preparado para la muerte. Claro. Y no sabes cómo actuar y no sabes qué hacer, y entonces eso te desequilibra. Muchas personas que ahorita han estado en lo de pandemia han tenido crisis de ansiedad, han tenido crisis de estrés, ya no aguantan a lo mejor estar encerrados. Y pues, ¿para qué es la terapia? Para hablar de todo esto, para brindarte estrategias. Entonces, ¿en qué momento debo acudir a terapia? Yo creo que cuando tú también quieres cambiar, o sea, que empiezas a observar que a lo mejor las cosas que yo no estoy haciendo, porque muchas veces, a veces es difícil creernos, ¿no? Pero todo lo que me está ocurriendo viene desde mí, claro, no desde los demás. Entonces, la terapia o el asistir a terapia es importante cuando yo siento que ya no puedo con una situación, o que una situación me está rebasando, o que quiero a lo mejor que alguien me escuche, quiero desahogarme. Ok, muy bien. Y bueno, también otra pregunta que yo me haría, ¿no? A lo mejor es ¿en qué consiste una terapia psicológica, ¿no? O sea, llego y me van a hacer exámenes, pruebas, voy a tener que bueno, uno se imagina eso, no hacer dibujos, etcétera, que sí incluye, pero bueno, ¿en qué consiste una terapia psicológica? Básicamente la terapia psicológica consiste en llegar, platicar con una persona de ese problemita que traes aquí. Ajá. Esa persona lo que va a hacer es escucharte abiertamente. Yo siempre he dicho que el espacio de terapia es completamente tuyo, es libre. Ajá. Es libre de juicio, es libre de opiniones. Puedes sentirte tú misma o tú mismo, porque la otra persona pues realmente no te conoce. Claro. Entonces, desde ahí como que te sientes a gusto. Bueno, yo digo, ¿no? Libre, ajá. Te sientes libre.
Entonces, pasa esto, te escucha, te va dando ciertas herramientas, si es necesario, a lo mejor sí te pone a hacer por ahí algunas pruebas. Todo también va a depender mucho de la corriente psicológica que maneje el profesionista con el que tú vas a asistir. Depende mucho de eso. En el caso de atender a niños, pues es otra cosa, ¿no? Que es algo que a mí personalmente me encanta. Primero se le hace una entrevista, ejemplo, a los papás, porque son quienes están viendo el problema, claro. Y después se trabaja con el niño dependiendo del problema que sea. En el caso de los adultos, pues obviamente no vas a entrevistar a los papás, ¿verdad? Los entrevistas primero a ellos, les preguntas qué pasa, para conocer un poquito más su vida. A veces dicen, es que me hacen preguntas medio raras, ¿no? Como qué hago todo el día, ¿no? O cuál es mi pasatiempo. Pues es para conocerte, para saber también qué estrategias podemos implementar, qué tipo a lo mejor de aprendizaje tienes, cómo aprendes más. O sea, todo eso se va viendo durante las terapias. Entonces, una terapia psicológica básicamente consiste en que seas tú mismo y en que nos permitas a nosotros, quienes estamos dando la atención, conocerte. Ok. Y bueno, ¿se les deja tarea o cómo, o sea, de una consulta a otra, qué es lo que haces con ellos o qué les dices que tengan que hacer? En ocasiones se les deja alguna tarea como tipo reflexiva, a lo mejor inclusive hasta leer un libro, en otras hacer algún, no sé, escríbeme la historia de tu vida, o hacer ciertas actividades de acuerdo a lo que se habló en terapia para abordarlo la siguiente. Ok, ¿cuánto dura? Una terapia tiene una duración, ahora sí que 1 hora, y la cantidad de sesiones, yo siempre he dicho que es algo que no se puede contar, porque depende mucho del proceso, ¿no? Sí, Hay quienes, ejemplo, dicen, es que la terapia, la que yo manejo, ¿no? Que es la terapia cognitivo-conductual, debería de durar 12 sesiones. Sí, pero a lo mejor en esas 12 sesiones le pasa algo más a la persona. Claro, o sea... No vas a decir, ay, ¿sabes qué? Ya, es que yo cumplí mis 12, ahí te ves. No, al contrario, tienes que hacer este acompañamiento. La terapia básicamente es un acompañamiento con el otro. Ah, ok, muy bien. Entonces, podríamos decir que una persona que se siente triste, deprimida o que simple y sencillamente no sabe qué pasa con sus emociones, podría descubrirlas dentro de la misma terapia, con alguien a quien no conoce y que por esa misma razón puede abrirse plenamente para descubrir qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y de una terapia a otra, una sesión a otra, hacer cosas justamente para reflexionar o hacer cambios, ¿no? Porque me imagino que eso tiene que ver con la parte que se llama conductual, ¿no? O sea que a través de cambiar la manera de pensar, también transformas tus conductas, ¿no? Así es, o sea, va muy ligado, ¿no? Lo que pensamos es lo que hacemos. Okay. Como pienso es como yo voy a actuar ante los demás. Entonces, haciendo una modificación en esos pensamientos que tenemos, que yo creo que son los básicos, los que nos llevan a veces a sentirnos de cierta manera, a comportarnos de otra, es lo importante, empezar a cambiar lo que pensamos. Sí, porque cuando de repente la gente se basa en querer cambiar un comportamiento sin cambiar el pensamiento, tarde o temprano ese comportamiento vuelve a aparecer. Porque no cambiaste el origen, sí, que viene siendo la parte del pensamiento. Ok. Bueno, pues espero que les haya quedado claro de qué es una terapia psicológica, cuándo tomarla, cuánto dura, etcétera. Entonces, pues ahí está, ¿no? ¿Quieres decir algo más? Agregaría una preguntita que creo que nos han hecho mucho, no sé si a ti, pero al menos a mí sí. Si la terapia virtual funciona igual que la terapia presencial. Es cierto. No sé si te la han hecho mucho tiempo. Sí, no mucho, sí me la han hecho, ¿no? Sí. Sí, porque muchas personas dicen, no, es que yo no tomo terapia virtual porque no es lo mismo. Yo no sé qué pienses tú, pero desde mi perspectiva es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, únicamente cambia la parte de que pues no puedes a lo mejor estar tan en contacto con la persona porque lo haces mediante una cámara, pero finalmente yo creo que si tú ya estás abierto a cambiar, no importa si lo haces mediante una cámara, una videollamada, de manera presencial. ¿Por qué? Porque tú ya estás dispuesto a hacerlo. Hay a lo mejor a otras personas que les funciona más como el cara a cara y adelante, también es permitido. También depende mucho, volvemos al punto, de las cosas que sí te funcionan o no, pero nosotros que nos dedicamos a esto, prácticamente es lo mismo. Sí, funciona igual. Tiene el mismo efecto, nada más que pues es un prejuicio, ¿no? Se llega a creer que no pasa lo mismo o no funciona o a lo mejor no te vas a sentir en confianza. Hay quien se siente incluso más cómodo, ¿no? De esa forma que presencial, pero tiene el mismo efecto, sin lugar a dudas. Exactamente.
Pues eso sería todo. Espero que les hayamos aclarado las dudas. Y próximamente esperen más clips de estos. Así es. Hasta luego.